Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia UCIL. Frecuencia UCIL. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Radio Frecuencia UCIL desde casa. Mi nombre es Andrea Rodríguez y como cada semana les vengo con todas las noticias y novedades. Y bueno, gente, en esta transmisión les voy a contar sobre un tema que está siendo bastante sonado en estos últimos días, en estas últimas semanas. Y se preguntarán por qué. Hace muy poco, de verdad, se estrenó realmente en octubre, o sea, recientemente. Es un caso que se publicó en Netflix. Esta es un documental que Netflix realizó sobre un caso que fue muy sonado entre los años 2018 y 2019 en los Estados Unidos. Y bueno, lo hicieron documental y realmente quiero contarles esta historia que yo tuve la oportunidad de verlo ayer y me pareció, además de interesante, triste, pero bueno, se los voy a contar un poquito más a detalle para que puedan entenderlo. Y de paso también se los recomiendo que lo vean porque puede ser triste de algún otro modo, pero cuentan una historia que estos son casos que pasan todos los días y no tenemos que dejar de lado, ¿no? Y bueno, ya para empezar, este es el fenómeno reciente del reciente documental de Netflix que se llama El caso Watts, el padre asesino. Esta no es solo la reconstrucción paso a paso de uno de los crímenes más aterradores ocurridos en los Estados Unidos en los últimos años, sino es un nuevo tipo de documento visual que abre las puertas a algo por completo desconocido. Esto trata, más que nada muestra una familia sonriente en las fotos, como una familia normal, que lamentablemente muestra un desenlace bastante trágico. Un asesino impensado. El 13 de agosto del año 2018, Shannon Watts y sus dos hijas, Bella y Celeste, de 3 y 4 años respectivamente, desaparecieron de su casa en la localidad de Frederick, en el norte de Denver, en Estados Unidos. Poco tiempo después, el marido de Shannon y padre de las dos niñas, que su nombre es Christopher Watts, confesó que las había asesinado. Este es el caso que conmocionó a los Estados Unidos y esto llevó a octubre a las pantallas de Netflix, como se los comentaba al principio, con el documental El caso Watts, el padre homicida. Allí, la documentalista Jenny Popwell reconstruye las circunstancias que rodearon el crimen, dando como resultado un atrapante thriller, donde la verdad sobre el siniestro asesinato se va revelando poco a poco. Shannon Watts documentó cada día su vida durante casi un lustro. Lo hizo por el método cotidiano de incluir en sus redes sociales videos, posts, comentarios y fotografías de todos los eventos que vivían en su apariencia una familia perfecta, como ya les decía. En cada una de sus publicaciones, interminables relatos domésticos de índole bastante privado, Shannon hizo algo más que mostrar todo lo que le rodeaba. Ella mostraba los rostros felices de sus hijas, quien eran Bella y Celeste, también la movilidad distante de su marido y al final su propia historia de fragmentos. Ella también documentó todo lo que en su futuro permitiría contar la historia previa a su asesinato. Así de brutal y directa es la premisa del nuevo documental de Netflix, El caso Watts, el padre asesino, que muestra la sucesión de hechos que llevaron al asesinato de Shannon y sus dos hijas de 3 y 4 años y el bebé que gestaba a manos de su marido. O sea, fue asesinada cuando aún estaba en tiempo de gestación. Este se trata de un documento único, violento por su crudeza, desconcertante y bastante desconcertante por su sencillez. La directora Jenny Popwell no incluye un narrador ni tampoco una voz en off que pueda explicar los hechos. Quienes los hacen es la víctima, su asesino y el entorno de inmediato. El material editado con un impecable sentido de la elocuencia es quizás uno de los más extraños que se han visto a la luz en la televisión hasta el día de hoy.
Es uno de los primeros registros que permite al true crime reinventarse, asociar la idea de la hipercomunicación del mundo contemporáneo a la calidad de una narrativa imprescindible sobre el mundo privado. Los WAPs, convertidos en objetos de curiosidad pública y trágicos protagonistas de una crónica roja, son también una mirada aterradora sobre cómo las redes sociales se han convertido en algo más que plataformas, sino también son archivos imperecedores de información gratuita, confidencial y directa que pueden ser, en más de una manera, un recorrido bastante verídico por cada detalle de nuestras vidas. El caso de Chris Watts convertido en un documental, sin otra voz que la suya, sin otros rostros que el de su mujer y el de sus hijas, es la demostración final que la obsesión por la comunicación de nuestra época tiene un inquietante filón a futuro. Para Jenny Botwell, también es un recorrido de la forma en la que la vida moderna puede subdividirse en estratos, puede reconstruirse con algo más doloroso y como una dimensión totalmente nueva. En cada uno de sus videos caseros, Shannon Watts se la ve bastante sonriente, lo que hace mientras narra su vida como esposa y madre, como paciente de lupus. La vemos llevar en brazos a sus hijas, a abrazar a su marido, conversar con las amigas en un torrente de información que permitió al público estadounidense y ahora a un público mundial mirar a través del delicado cristal de la vida cotidiana para llevar hacia algo más profundo, para tratar de entender cómo el hombre de sonrisa plácida, cuerpo esculpido por una súbita vanidad, y las niñas con rostros angelicales terminan por convertirse en protagonistas terroríficos de un suceso de inclasificable violencia. Y bueno, gente, ahora nos vamos a una pausa, pero volvemos con más información sobre este caso que ha marcado muchísimo en estas últimas semanas y que no se pueden perder. Volvemos en unos instantes. En el mundo de hoy, retos y compromisos te pondrán a prueba a través del conocimiento y la innovación. En USIL, estamos preparados para brindar educación de calidad y afrontar un gran desafío. Vive la experiencia USIL en la carrera de comunicaciones. Sé un profesional con visión integral y global. Aquí descubrirás el fascinante mundo de la televisión y la radio desde los primeros ciclos, con toda la seguridad que necesitas. Forma parte de USIL TV, el primer canal online universitario del país, que cuenta con un moderno estudio y equipos de televisión en el que practicarás para profesionalizarte. Además, en Frecuencia USIL, la primera radio universitaria peruana con más de 20 años de historia, podrás producir y conducir innovadores programas de radio. En un mundo digital y globalizado, vive las comunicaciones con visión integral. Conviértete en un verdadero comunicador 360. Y bueno, gente, nos encontramos aquí de vuelta desde Frecuencia USIL. Y bueno, como les comentaba en el bloque anterior, continuando con esta historia que ha marcado la historia del crimen en Estados Unidos. Y bueno, ahora que esta historia se está contando por todo el mundo, gracias a que Netflix pudo compartir este documental. Bueno, en este documental la directora logra construir un relato poderoso sin recurrir a nada que no sea realista. Desde la primera imagen que se muestra, en que vemos a Shannon llegando a casa después de un viaje de negocios, hasta la siguiente imagen que vemos de ella sin saber lo que es un bulto envuelto en mantas que su marido lleva a la camioneta familiar. Las cámaras omnipresentes en la vida moderna mostraron la muerte de Shannon con una frialdad de pesadilla y esa directa mirada sin matices, lo que la directora de este documental, quien fue Poppy Weld, utiliza y estructura en algo impensable hasta ahora, que demuestra que la narración va de un lado a otro. De las cámaras de los oficiales de policía estadounidense deben llevar colgadas en el pecho las grabaciones reales de los interrogatorios
los comentarios de mensajería instantánea, todo son prueba de este delito tan macabro. De pronto los WAPs narran el lento descenso al horror, la forma en cómo poco a poco se desmorona la imagen de felicidad hasta el último día en que Shannan escribe a su esposo para anunciarle que regresara a casa. En esta carta se puede ver cómo ella le escribe "te amo" y él, por mensaje de texto, él le responde "te espero", cuando al día siguiente trágicamente esta persona acaba con la vida de ella y de su familia. 24 horas después, como les mencionaba, Shannan estaría muerta y Chris suplicaría frente a la pantalla de televisión por su regreso. O sea, imagínense eso. Pero jamás volvería a hablar de ella en presente. Resulta inquietante la forma en cómo el asesinato, por entonces solo padre de familia atribulado, insiste una y otra vez en que su esposa fue, hizo, quiso, amó y estuvo, al mismo tiempo en que le ruega a la pantalla regresar. En el documental pueden ver cómo a la semana de que ocurre, él reporta a la policía que la desaparición de su esposa y de sus hijas, él tiene contacto con los medios de comunicación y se le ve como frente a las cámaras, frente a todo el país, por así decirlo, pide por favor que regresen. Y él, aún sabiendo que es el culpable de la desaparición y el asesinato de su propia familia, es bastante fuerte y triste al mismo tiempo. En eso se puede ver su rostro frío, el movimiento inquieto de su cuerpo. Es una parodia de un sentimiento más profundo, como una actuación barata que no logra convencer, empezando por los vecinos y a las autoridades. Se puede ver en el documental cómo él recurre a cámaras que se encuentran frente a la casa de su vecino, porque casualmente solamente su vecino y todos sus vecinos poseen cámaras de seguridad y él, por alguna casualidad, no posee cámaras en la casa. Y la policía recurre a las cámaras del vecino y es ahí donde el vecino decide conversar con el policía y es el primero en darse cuenta que esta persona no está actuando normal, no es así realmente en la vida real, por así decirlo, y que está escondiendo algo. Y al comienzo nadie la creía, pero ya más adelante todo empieza a tener sentido y se dan cuenta que era cierto. O sea, actuaba con una actitud tan nerviosa que era más que obvio que escondía algo. Y bueno, lo que muestra el True Crime de esta directora que revisó el documental, Jenny Popwell, es la forma en que nuestra sociedad consume y reorganiza la información para construir niveles y capas de una idea mucho más inquietante de la intimidad. No hay un solo momento de la vida de esta familia, los Watts, que no comprendamos a cabalidad, desde lo esencial, desde lo temible y bueno, desde lo abrumador de su simple belleza. O sea, una familia que se veía tan perfecta. De verdad les recomiendo que vean esta serie porque se ve exactamente toda la vida documentada de esta familia y se ve una familia tan perfecta que uno no se imagina ni lo peor. O sea, eso es lo más triste, ¿no? La sonrisa de Shannan, su narración cuidadosa de sus aspiraciones, sus esperanzas y bueno, podríamos decirle sus falsas esperanzas, es mucho más contundente que cualquier ensayo sobre la vida actual que se haya publicado hasta el día de hoy. Shannan relató por costumbre, por impulso y al final por necesidad de registro lo que vivía, sin saber que antes o después esto sería evidencia para comprender por partes, o al menos en contexto, su lamentable asesinato de ella y de sus hijas, ¿no? Y el que está en espera. Y bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. De verdad les recomiendo que puedan ver este documental. A mí, al comienzo, había escuchado ya sobre este caso. Lo vi por TikTok, se hizo muy famoso, pero no me llamó la atención al principio, porque tampoco entendía muy bien, o sea, no estaba muy informada sobre el tema. Pero justo ayer que me salió en la página principal de Netflix y decidí verlo y de verdad
fue la mejor decisión, porque estos son casos que, como ya se lo decía al principio, son casos que ocurren todos los días y que muchas veces dejamos de lado o simplemente ya no son comentados porque ya las personas de algún otro modo ya no quieren escuchar sobre este tema de feminicidios, de problemas con la familia y cosas así, temas así. Y de verdad hay que estar conscientes que estos son cosas que pasan todos los días. O sea, no solamente es el caso de la familia Wap, sino que existen en muchas familias y realmente es lamentable. Pero lejos de todo, se lo recomiendo que vean, es muy interesante, está cada detalle, cada conversación, cada grabación, las grabaciones del día en que fueron, el esposo pasó por la máquina de mentiras. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero hayan disfrutado de este programa y nos vemos en una próxima. Bye. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia USIL. Frecuencia USIL.